Muchísimas gracias a todos. Arrancamos con este acto que tiene la particularidad de ser virtual y cierta informalidad. No tenemos la solemnidad, como contábamos recién, de cuando lo entregamos en el reglamento de este premio. Aparece que todos los años se entrega con la última colación de grados en el Paraninfo de la universidad, pero este año, bueno, quisimos entregarlo en la única modalidad que podíamos hacerlo a la distancia y por la cuestión de la pandemia. Así que, bueno, queremos agradecer a todos. Yo soy Leila de Russo de Auque, la secretaria de investigación de la facultad, y como les comentaba recién, es un momento muy feliz, un evento que celebramos porque vamos a entregar este premio que cuando lo decidimos lanzar a pesar de la pandemia, ya por finales de junio de este año, realmente era un desafío, no sabíamos que iba a tener la convocatoria que tuvo, ha crecido muchísimo desde la primera edición que fue en el 2018, con 16 trabajos que se presentaron, muy buenos trabajos. Aquí están algunos integrantes del comité evaluador, que son el licenciado Perticarari y el doctor Santiago Gastaldi de la Universidad de Río Cuarto, a los que les agradecemos muchísimo. Los otros integrantes, el doctor Roberto Meyer, la magíster Sandra Canale y el magíster Luis Felipe Agamún, tuvieron otros eventos hoy, pero igual les felicitan y nos acompañan en este acto. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestra secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad Electoral, que siempre nos acompaña en este tipo de eventos felices, como decimos, en el que premiamos a estudiantes, la doctora Ana Canal, y ni hablar del agradecimiento al acompañamiento del Banco Credicop, que hace posible que este premio pueda otorgarse. Sabemos que es una universidad pública y que todo es sacrificio, esfuerzo y los fondos necesarios a veces no están tan disponibles para este tipo de actividades, pero el banco nos apoya desde hace 3 años, así que agradecemos al señor Jorge Grosso, gerente de la filial 340, y al gerente de la filial 261, Fernando González Duarte, que siempre nos acompañan en esta actividad. Así que bueno, voy a dar lectura al acta. En realidad tuvo 2 actas este premio. Primero, una resolución ad referéndum del decano, porque queríamos comunicarles los premios y poder organizar este evento, y no teníamos cercana una sesión de consejo directivo, entonces se hizo una resolución ad referéndum y después el consejo directivo ratificó lo dispuesto por el comité. La primera resolución es del 19 de noviembre de 2020 y dice lo siguiente: visto las presentes actuaciones relacionadas con el concurso Premio Nacional al Estudiante Investigador en Ciencias Económicas Premie 2020, y considerando que se ha recibido un conjunto de trabajos que cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos, que mediante resolución de Consejo Directivo 584 del 18 se constituyó el comité evaluador encargado de analizar los trabajos presentados, que en fecha 9 de noviembre de 2020 el citado comité acompañó el acta en la que resolvió por unanimidad los trabajos ganadores del primer y segundo premio, que en igual fecha se han reunido el decano y la secretaria de Investigación e Formación de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas, procediendo a indicar a los ganadores de los trabajos presentados, que se ha dado cumplimiento a la totalidad de las instancias establecidas en la reglamentación vigente. Por todo ello, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, ad referéndum del Consejo Directivo, resuelve. Artículo primero: nominar como ganador del primer premio al trabajo determinación de factores influyentes en la salida de la pobreza en Argentina y la región NEA, a partir de un análisis longitudinal del periodo 2016-2019, presentado por el señor Marcos Daniel Bertolac, perdón si no lo digo bien, Torrente, DNI 37.469.249,
alumno de la carrera de licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Artículo segundo, nominar como ganador del segundo premio al trabajo Análisis del comportamiento fiscal de las provincias argentinas, presentado por la señorita Emilce Nancy Vargas Ochuza, DNI 39.141.955, alumna de la carrera Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Artículo tercero, otorgar menciones a los trabajos de los siguientes alumnos. María Morena Rivera, DNI 38.881.881, estudiante de la carrera Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, por el trabajo de investigación titulado Estimación de demanda de milanesas de cerdo y estudio de viabilidad financiera del proyecto, elaboración y comercialización de milanesas de cerdo para Piamontesa Sociedad Anónima. Segunda nominación, Ana Paula Satorres de Chara, DNI 39.542.618, estudiante de la carrera de Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, por el trabajo de investigación titulado Estabilidad dinámica de un modelo factorial para la pobreza multidimensional en Argentina. Y tercera nominación, Lorenzo Perrota, DNI 39.626.655, estudiante de la carrera de Actuario en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, por el trabajo de investigación titulado Impacto Regional del Desarrollo de Bioingeniería, Biomasa, en Argentina, un análisis insumo-producto para la provincia de Misiones. Artículo cuarto, agradecer y felicitar a la totalidad de los participantes por la calidad y el nivel de los trabajos presentados. Artículo quinto, inscríbase, comuníquese, tómese nota y archívese. Resolución 289 del 2020. Bueno, en realidad lo que queremos es felicitar a todos los participantes, la calidad de los trabajos, y en eso le cedo la palabra a Santiago o a Néstor, que son integrantes del comité, han sido muy buenos, y bueno, lamentablemente uno tiene que dar un premio, digamos, tiene que hacer un orden de mérito, que fue muy difícil, por lo que me han comentado, pero es instarlos a seguir participando, y la alegría de estos eventos es que aquí está, como decimos siempre, el semillero de la investigación futura, que son nuestros jóvenes, y que son los que en realidad por la calidad de los trabajos entendemos que tienen mucho futuro en la investigación, y queremos instarlos a que sigan. Agradecemos a todos los presentes, y bueno, no sé, Ana, si querés decir algunas palabras, Néstor, Santiago, esto es un acto muy informal, así que los invitamos. Sí, yo me sumo a tus palabras, Leila, y bueno, la verdad que felicito a los estudiantes, sobre todo porque las ganas que han mostrado este año de presentarse, y sobre todo la participación de otras universidades en este premio, en este certamen, en esta convocatoria, donde los temas son muy diversos, pero hay muchas ganas de trabajar en este grupo de jóvenes, ¿cierto? Así que, bueno, desde la Secretaría y de la Universidad los felicitamos, y auguramos para que cada vez más haya más recursos humanos, sobre todo estudiantes, que se presenten en estas convocatorias, porque de esto se generan trabajos hacia futuro. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Néstor. un segundito nomás. No, primero, felicitar a los ganadores de tanto el primer premio, segundo premio, como las menciones. Los trabajos en realidad han sido muy buenos, muy parejos, o sea, hubo bastante discusión en el seno de la comisión para poder establecer el orden de mérito, pero llegamos a un acuerdo en el, digamos, acerca de cómo ordenarlos. Un tema que quería destacar, digamos, es un poco el avance, sobre todo en universidades del interior, cómo se avanza, cómo se ha mejorado el tema de lo que es investigación. Es decir, son cosas que nos ponen contentos y que vamos a tratar de emularlo o hacerlo también dentro de nuestra facultad, que esta vez no tuvimos
candidatos. Bueno, pero bueno, estimo que en otras presentaciones habrá candidatos también de nuestra facultad y competirán también con éxito. Así que felicitaciones a todos los participantes, en especial obviamente a los ganadores. Sí, Leila, 2 palabras nomás también. Adhiero completamente a las palabras manifestadas por quienes me precedieron en la palabra. Realmente trabajos muy buenos, muy buenos, que expresan inclusive un avance bastante importante en lo que es algo así como el saber promedio que tiene un alumno que está pronto a graduarse. Eso fue una cuestión bastante ponderada por parte de quienes participamos en todas las instancias de la selección de estos trabajos que iban para la evaluación. Así que felicitaciones a los ganadores, a los estudiantes que han salido mencionados, mis felicitaciones. Y bueno, y también muy interesante para la institución esta permanencia en el tiempo con este premio, que seguramente se va a repetir en años venideros. Bueno, nada más. Buenas tardes. Gracias, Santiago. Bueno, a los integrantes del banco agradecerles y si quieren decir algunas palabras. Si me permite, Leila, y a los participantes, una reflexión muy breve. En primer lugar, felicitar a los participantes. Celebramos el tercer año consecutivo de este evento y creo que hay que impulsarlo aún más y vamos a ir acompañando. A nosotros nos une con la universidad 25 años, no es poca cosa, son 25 años de trayectoria de vínculo. Tenemos un eje en común, la universidad pública y la entidad cooperativa tiene un espacio de desarrollo al conocimiento, al aprendizaje muy importante y esto es parte de un desafío que tiene un país para poder desarrollar y crecer, ¿no? Creo que en esto tenemos que hacer mucho esfuerzo para que este evento siga todos los años y ampliarlo, como bien se ha dicho recién, Santiago y Néstor, desde el punto de vista de tener más universidades que participan. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción importante como entidad que pertenece al medio estar acompañándolos. Muchísimas gracias. Fernando. No, simplemente acompañar a las palabras de Jorge. Nosotros, la verdad, en principio agradecerle a la facultad por permitirnos ser parte de este evento tan interesante. Y como entidad cooperativa, parte de nuestros valores, nuestra esencia, acompañar a la educación y principalmente a aquellas que ponen en valor el desarrollo en la economía nacional. Así que desde nuestros orígenes siempre acompañando a las pymes en esta cuestión, así que felicitar simplemente a aquellos ganadores y a todos los que participaron, porque es importante, más allá de que se premien, sino que se hayan involucrado tantos participantes, ¿no? En nuestro lugar, muchas gracias por dejarnos ser parte de esto. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nosotros quisimos, como decimos entre comillas, sacarle el jugo a este evento y que no sea una mera entrega, sino que los ganadores expongan sus trabajos y que nuestros estudiantes se inscriban y puedan verlos y puedan escuchar los trabajos y aparte van a estar disponibles en un banco de conferencias que tenemos disponible en nuestra web, para que puedan consultarlos, y lo que queremos es instarlos a que sigan a los ganadores y a todos los que presentaron trabajo y a todos nuestros estudiantes a seguir en el camino de la investigación. A veces se gana, a veces se pierde, a veces se sale primero, a veces se tienen muchos rechazos, en eso los que ya tenemos una senda en la investigación muchas veces nos rechazan trabajos en publicaciones y demás, y eso no tiene que significar que bajemos los brazos y no sigamos haciendo nuestro trabajo. Así que a continuación vamos a pedirles el ganador del primer premio. Quiero aclararles que en los días sucesivos los premios son, primero y segundo premio tienen la publicación en la revista de la facultad, el certificado y también un premio en dinero, digamos. Las otras menciones tienen el certificado y también la publicación. Nos van a tener que esperar, digamos, porque las publicaciones van a salir en los números del 2021,
eso lleva su tiempo, los trabajos ya están evaluados, así que es más fácil, pero las impresiones y demás llevan tiempo, ni bien estén las revistas listas, se las vamos a hacer llegar a los ganadores. Así que bueno, lo más interesante ahora es escucharlos, que expongan los trabajos. No me quiero olvidar de disculpar a nuestro decano, que está en otro evento, porque también el decano ha obtenido un premio en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y coincidían los actos, así que los felicita también, pero lamentablemente no puede estar en este acto acompañándonos. Bueno, vamos a escuchar entonces al ganador del primer premio, Marcos Daniel Dolac Torrente, con su trabajo Determinación de factores influyentes en la salida de la pobreza en Argentina y la región NEA a partir de un análisis longitudinal del periodo 2016-2019. Te escuchamos, Marcos. Bueno, primero, muchísimas gracias, antes que nada. Y bueno, hola. Le consulto, ¿puedo compartir la pantalla? Así... Sí, te vamos a habilitar. De todas maneras, no es muy relevante la filmina, pero... bueno, yo básicamente voy a hacer como una breve explicación de lo que intenté hacer, más que nada. Y para contar la justificación y bueno, las conclusiones más relevantes a las que llegué. Como saben, mi trabajo es una tesina de grado de mi carrera de licenciatura en Economía de la UNE. Y bueno, básicamente lo que yo busqué hacer es determinar dentro del lapso de tiempo 2016-2019 y para el total del país y para el NEA, cuáles son los factores que tienen un efecto, siempre hablando desde un punto de vista estadístico, en la probabilidad de dejar la pobreza en el lapso de un año. Eso sería como una explicación coloquial o simple del título, que por ahí es como un poco engorroso, pero que es el objetivo. Y para eso, bueno, voy a explicar más o menos la parte teórica y un poco la parte técnica sin entrar mucho en detalles y después las conclusiones a las que arribé. En cuanto a la parte teórica, importante destacar qué es la pobreza o qué concebí yo como un individuo pobre. Para eso, bueno, después de revisar bastante literatura con respecto al tema, destaqué los conceptos de Speaker, más que nada el concepto más económico que le rescato a él, que la define como un núcleo de necesidades básicas y un conjunto de otras necesidades que cambian en el tiempo y en el espacio. Me pareció destacable porque añade el concepto de necesidades, y después en un concepto más técnico es el de Revalion, que es como bastante, por lo que leí, es bastante considerado, es muy citado en el mainstream de lo que es la pobreza internacional sobre todo, y que básicamente él define que para determinar un individuo pobre hay que determinar un nivel de riqueza del individuo, como un II lo llama él, y un nivel de necesidades básicas, o de cuantificación de necesidades, que es el Z, y comparar esas dos cosas, y si es mayor o menor el nivel de riqueza con respecto al de necesidades que requiere, lo considera o no pobre. O sea, en base a eso yo me basé. Y eso es lo que hace INDEC, porque después está todo el trasfondo de determinar cómo se cuantifican esas necesidades básicas, que es un campo donde yo no me metí, que ahí ya es un mundo aparte, básicamente. Yo me regí por lo que hace INDEC, que es el instituto oficial del país, que define una canasta básica total, que en eso, esa es la cuantificación monetaria de lo que para el país, o para el INDEC más que nada, es las necesidades básicas a cubrir por un individuo para no considerarse pobre. Eso es en cuanto a qué es ser pobre. Después está la medición agregada de lo que es la pobreza, que ahí lo que hago es distinguir entre estática y dinámica. Rescato mucho de lo que hablan Carter y Barrett, que es como que la definen de primera generación a la medición estática y de segunda generación a la dinámica. Básicamente estática es concebir un determinado número de personas o una muestra y ver cuántas son pobres sobre el cual y te determina un índice.
que es lo que hace INDEC, es lo que se hace en el país de manera oficial para determinar periódicamente el índice de pobreza, y al añadirle un componente del tiempo, se la transformaría técnicamente en una concepción dinámica, que es lo que hago yo, que yo agrego una característica de la encuesta permanente de hogares, que es mi fuente de datos, que es que un determinado porcentaje de los individuos muestrados en cada encuesta permanente de hogares se repiten en su muestreo un año en el futuro, o sea, de acá a un año. Y yo tomo solamente esos individuos para armar mi base de datos, y de esa manera es como que conformo una base de datos de panel, sería de un periodo, eso sería la definición técnica, que agrega un componente dinámico. Y esto es importante porque la manera de medir estática, según Carter y Barrett, tiene distintos sesgos, por ejemplo el sesgo muestral, o que no desagrega dentro de los mismos individuos pobres mayores niveles de pobreza o pobreza más cercanas al umbral, por ejemplo. Por eso esa es como mi justificación para realizar esto, para realizar esta investigación. Y mi antecedente más directo es un trabajo realizado por Bonavia y Hisgen, que lo que hacen es básicamente lo que hice yo, pero para un solo periodo, y yo lo que hice es extenderlo a todo lo que podía en ese momento, que son todas las encuestas permanentes de hogares desde el nuevo INDEC, que es desde el segundo trimestre de 2016, hasta el momento en el que la comencé a hacer, que es a mediados de 2019. Y eso sería la parte más teórica, y dentro de la parte más técnica, o de inferencia estadística, sería lo que me valí básicamente de regresiones, particularmente de regresiones de primeras diferencias, así se llama el término, que básicamente lo que es una resta de dos regresiones entre dos periodos del tiempo, que lo que hace es anular el efecto que no se mueve en el tiempo, por lo tanto solamente me da el efecto en el cambio del tiempo, y es como era el método más eficiente para mí, que tenía solamente repetidos en un periodo, o sea, en t y en t más 1 sería. Y en base a esto, como son regresiones, tuve que tomar una variable dependiente, que es lo que yo quería explicar, que en este caso es el cambio de pobreza, o sea, si el individuo deja de ser pobre, ese es mi variable y distintas variables x, que son los factores que mi título menciona, que son si es que tienen o no algún efecto. Dentro de estos factores tengo factores de tiempo, por ejemplo, si pertenecían o no a distintos periodos del tiempo, 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019. Factores más geográficos, que es, por ejemplo, si pertenecían o no al NEA, que mediante esta variable yo distingo si pertenece al resto del país o al NEA, a la observación. Y por último, las variables económicas, que son si pasa a recibir ayuda externa, si se agrega al hogar un miembro de manera activa en el mercado laboral, o si se agrega un miembro al hogar a la informalidad laboral. Y una vez realizado todos los modelos y seguido un criterio estadístico de significatividad estadística, que el que yo usé es un p-valor de 0,05, porque es como el más universal, en base a la literatura que estuve leyendo, llegué a las conclusiones finales de que el efecto en la probabilidad de dejar la pobreza varía en base al periodo del tiempo. O sea, el tiempo tuvo un efecto en lo que yo analicé. 2017-2018 y 2018-2019 tienen disminuyen la probabilidad de dejar la pobreza con respecto al primer periodo, que es 2016-2017. La región NEA en sí no encontré evidencia significativa estadística de que diga que solamente por pertenecer al NEA disminuye tu probabilidad de dejar la pobreza. Eso es importante porque en eso se incorporan todas aquellas variables que no pude medir mediante la encuesta permanente de hogares, por ejemplo educación y demás, o que no las incluí en el modelo, se incluirían en cuestiones estructurales de ahí, y en teoría no son significativas en el agregado. Y en cuanto a las otras, pasar a recibir ayuda monetaria externa de un periodo al otro, sí es significativo y aumenta la probabilidad de dejar la pobreza 2,5%, y si es en el NEA aumenta un 2,7%. La variable más representativa de las positivas es la inclusión de un miembro del hogar al mercado laboral, que siempre ronda el 12%, varía en base a los periodos y si es el NEA o no, pero básicamente siempre está rondando el 12% de aumento en la probabilidad de dejar la pobreza, que es bastante relevante. La informalidad tiene un efecto negativo,
que es que disminuye la probabilidad 3,41%, pero solo en el total del país. En el NEA no encontré evidencia estadística. Y por último, variables como por ejemplo los subsidios o el recibimiento de préstamos, que las incluí en el modelo, no resultaron significativas estadísticamente. Por lo tanto, no hay evidencia estadística de que según este modelo tengan un efecto, pero no se limita a eso. Y bueno, eso es básicamente lo que, de una manera bastante resumida, lo que busqué realizar con mi investigación. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por la exposición. No, gracias a usted. Bueno, ahora vamos a escuchar a Emilce Nancy Vargas Ochuza, que nos va a presentar su trabajo que se titula Análisis del comportamiento fiscal de las provincias argentinas. No sé si está. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Bueno, primero muchísimas gracias, bueno, no solo por el premio, sino por la oportunidad que nos dan a los alumnos de participar. Parece muy bueno, la verdad, así que muchísimas gracias. Bueno, presento, ¿verdad? Bien. Yo, al igual que Marcos, traté de hacer todo resumido y tratar de obviar un poco las cuestiones teóricas para que no sea tedioso. Pero bueno, vamos con los lineamientos principales. Mi trabajo se titula Análisis del comportamiento fiscal de las provincias argentinas. Okay. La motivación que tuve al realizar el trabajo es que hay muchísimos estudios empíricos, que son ya sea de corte transversal o paneles de datos que involucran varios países o un país en sí, haciendo un análisis de serie de tiempo, por ejemplo. En Argentina, por ejemplo, podemos ver, y tenemos mucha literatura que avala esto, que hay ciclicidad del gasto público en hiperagregado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en periodo de depresión, tendemos a contraer el gasto. Y cuando estamos en periodo de expansión, tendemos a que el gasto se despegue, lo que no es deseable, porque eso es una conducta procíclica. Es lo que queremos hacer, lo que quise hacer en realidad en el trabajo, determinar el comportamiento cíclico provincia por provincia. Esto es no agregado, porque de agregado ya sabemos y tenemos mucha literatura de cómo se comporta nuestro país. Y una vez que determinamos y evaluamos este comportamiento cíclico de cada una de las 24 provincias argentinas, queremos evaluar la necesidad, si es que la hay, de una intervención gubernamental. A partir de ahí, estudio un mecanismo que se llama risk sharing, para suavizar el gasto público provincial, bajo la premisa de que los países en desarrollo como el nuestro tienen dificultades para realizar esto. Por ejemplo, no siempre tenemos acceso al mercado de créditos, entre otras cuestiones. Bueno, como ya mencioné un poco, tenemos contribuciones previas de diversos autores alrededor del mundo. Por ejemplo, las contribuciones de Lane, Frankelberg y Buletin, y Ardanas e Izquierdo. Ellos particularmente toman un set de países, ya sea la OSD o países en vías de desarrollo. Después, para Argentina particularmente, tenemos a Granado 2013 y a Meloni 2016. Granado hace un análisis exhaustivo de series de tiempo para Argentina y gasto público nacional. Meloni ya ve las provincias, pero las ve de manera agregada. No hace un análisis detallado provincia por provincia. Después, para el rol de transferencias federales, que es lo que se analiza en la segunda parte del trabajo, lo tenemos a Sanguinetti y Tomasi, a John Sanguinetti y Tomasi, y Befamile, Grossman, Jorrat, Manzano y Sanguinetti también. Bueno, lo principal con lo que me topé antes de realizar el trabajo fue el conseguir datos. El gasto público, por suerte, se encuentra fácil en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y tenemos bastantes datos con frecuencia trimestral. Yo homogeneicé y lo hice anual, pero está bastante detallado. Pero por otro lado, el Producto Bruto Geográfico fue más complicado y llevó un trabajo un poco más extensivo. Ahí me comuniqué con algunas secretarias de estadística
de cada una de las provincias. Fue complicado y bueno, llegué por suerte a una base de Grotz y Yach. Hicieron para un trabajo en el 2013, pero esta base está hasta el 2010. Entonces de ahí lo que hice fue tomar el índice sintético de actividad provincial de Muñoz y Trompeta y estimé los datos faltantes hasta el 2018. Entonces así llegamos a tener dos bases, una de PBG y otra de gasto público, cada una con 744 observaciones. Abarca 31 años y, como ya dije, los 24 distritos argentinos. Bueno, para contar un poco de las estadísticas descriptivas, de lo que nos dicen los datos a primera vista, encontré que el valor máximo de la muestra del PBG corresponde a Buenos Aires para el año 2016, y el mínimo lo reporta La Rioja para 1989. Después, por otro lado, el valor máximo de la muestra, pero de gasto público, le pertenece también, esta vez también a Buenos Aires, y para el año 2017, y el mínimo a Tierra del Fuego para el año 1989. Después, la región, cuando hice un análisis región por región, la región pampeana la que representaba los mayores valores promedios, tanto de PBG y gasto público, para la totalidad de la muestra. El análisis después realicé un análisis del incremento del tamaño del Estado, y provincia por provincia también. Lo que hice fue dividir en 1988 y 2002, y en 2003-2018, porque justo sabemos que el 2001-2002 fue un año de muchos cambios en nuestro país, entonces me parecía interesante ver qué pasaba con el quiebre realizado para ese periodo. Y observo un gran incremento en el tamaño del Estado en el segundo periodo, es decir, en el 2003-2018. Ahora, bueno, cuento un poco del análisis de ciclicidad del gasto público. Yo tomo como definición de ciclo de crecimiento a los desvíos que muestra la economía alrededor de su tendencia de largo plazo. ¿Cómo consigo el ciclo? O sea, el componente cíclico de cada una de las series, tanto de PBG como de gasto. Lo que hago fue eliminar la tendencia y eliminar el componente regular. Y así me quedo con el componente irregular. Y así me quedo con el componente cíclico. Para esto se utilizó un filtro de Hodder-Prescott, de un programa que se llama eViews. Una vez que tengo el componente cíclico de la serie, lo que hice fue realizarles test de raíz unitaria, porque al momento de que yo voy a correlacionar estas series, tienen que estar estacionarias. Y no podemos llegar a cometer errores de correlaciones espurias. Y acá vamos a los resultados. Vemos las correlaciones entre el componente cíclico del gasto público y el componente cíclico del PBG, que es lo que nos va a dar el primer indicio de aciclicidad, prociclicidad o contraciclicidad. Y a primera vista vemos que todas las provincias argentinas se comportan de la manera no deseable, que es llevando una política fiscal procíclica. Vemos que las más procíclicas son las provincias de Catamarca, Chubut y Tucumán, en ese orden. Y de ahí tenemos provincias con coeficientes que no son significativos, medidos a través de un test, que es el que utilicé para ver la significancia, y estas son Entre Ríos, Buenos Aires, Jujuy, Chaco, San Luis y La Pampa. Si sean no significativas, quiere decir que pueden llegar a tener política fiscal acíclica. Esto quiere decir que no responde al ciclo. Actúan de igual manera si estamos ya sea en depresión o en recesión. Bueno, para la segunda parte del trabajo se realizó un análisis del sistema de transferencias intergubernamentales. Presento un modelo teórico, solo voy a contar un poco de qué se trata, porque para no entrar en las simulaciones y el modelo matemático, pero más o menos lo que quiero es ver las relaciones fiscal intergubernamental. Tenemos economías provinciales que están habitadas por tres tipos de agentes. Son los gobiernos locales, las familias y un gobierno central. El gobierno local tiene el trabajo de proveer los bienes públicos locales, y para esto se financia de impuestos locales, deudas y transferencias del gobierno central. Esto es lo que nos va a ocupar. Bueno, rige bajo una restricción presupuestaria intertemporal y recibe transferencias, como ya dije, pero algunas son por coparticipación, es la que está puesta por ley, y las discrecionales, son las que pueden llegar a generar problemas.
Por otro lado tenemos las familias que reciben las dotaciones de producto y está afectada por los impuestos nacionales y provinciales, y ahorran transando bonos libres de riesgo y acumulando activos. Y por último tenemos el gobierno central, que es el encargado de recaudar el impuesto nacional común a todas las provincias. Otorga transferencias a los gobiernos locales, también lo que hace el rol de redistribuir región por región y compartir riesgos locales, es decir, tratar de generar este mecanismo risk sharing, que es lo que queremos. Es importante señalar también que las transferencias que hace el gobierno central son ex post. Esto quiere decir que las otorga una vez que cada provincia ya decidió sobre su gasto público. Bueno, continuamos con lo de las transferencias. La existencia de estas transferencias discrecionales genera que las provincias vayan a tener una relación estratégica, es decir, se entran en un juego. Cada gobierno provincial va a elegir su trayectoria óptima de endeudamiento, de impuestos locales y de gasto público, y saben que con su comportamiento afectan a las otras provincias, y también afectan cuántas transferencias van a recibir. Cuando juegan, las provincias anticipan la función de transferencias del gobierno central, y tienen en cuenta, bueno, lo que dije recién, los efectos de sus acciones sobre la tasa del impuesto nacional. Eso después va a impactar en su bienestar. Así, las provincias juegan y están sumergidos en un equilibrio de Nash. Bueno, nos muestra las simulaciones y a lo que se llega con el modelo y todo el juego. Cuento un poco de lo que me gustaría avanzar con este trabajo para después. Quedó pendiente hacer un análisis empírico de este modelo, o sea, de las transferencias discrecionales, y ver si realmente en Argentina se las usa como suavizador de los ciclos económicos. También es necesaria, creo que es necesaria la intervención del gobierno federal, y nos gustaría evaluar la posibilidad de la creación de un fondo de reserva a partir de las transferencias discrecionales, que como ya notamos son las que nos generan problemas y en mucha literatura se estudió que generan un gasto excesivo. Y dentro de las conclusiones finales, lo que ya fuimos recorriendo es que a nivel provincial, sabemos que a nivel agregado, la Argentina es un país procíclico. Y particularmente cada provincia también es procíclica. El periodo 1988 y 2018. También, a partir del modelo, vimos que es posible suavizar el gasto a través de mecanismos risk sharing, y está manejado siempre por el gobierno federal y la autoridad central del país. Y ahí, esto sería. Muchísimas gracias, Emilce, por tu exposición. No, de nada. Gracias a ustedes. Ahí lo. Bueno, ahora vamos a escuchar a María Morena Rivera. El trabajo de ella es estimación de la demanda de milanesas de cerdo y estudio de viabilidad financiera del proyecto, elaboración y comercialización de milanesas de cerdo para Piamontesa Sociedad Anónima. Hola, buenas tardes a todos. Cuando quieras puedes empezar. Dale, me comparto. ¿Se ve? Sí. Bueno, el título ya lo leyó recién. Mi trabajo también fue la tesis final de mi carrera como licenciada en Economía en la UNC. Bueno, comenzamos. El procedimiento que yo seguí en el trabajo, en la investigación, fue para arribar a mi objetivo general, que era conocer la demanda de milanesa en cerdo en mi mercado bajo estudio, que era la localidad de Brinkman, una localidad de Córdoba, del interior de Córdoba. Y para eso tuve que estimar la utilidad indirecta de consumir milanesa de cerdo, pero también otros tipos de milanesas, como fue vaca, pollo, o también no consumir. Y a partir de las utilidades indirectas, poder conocer las cuotas de mercado, es decir, poder conocer la probabilidad de consumo de milanesas de cerdo, que era lo que a mí me interesaba, para luego poder hacer, ¿no es cierto?, el estudio financiero de un proyecto de inversión, que era llevar a cabo, elaborar estas milanesas para una empresa de la localidad de Brinkman.
como no había datos sobre la demanda de milanesas de cerdo, los tuve que generar. El marco teórico que utilicé fue para la metodología para obtener esos datos, fue de preferencias declaradas. El criterio de elección lo utilicé, es decir, a los individuos se le planteaban distintas alternativas y él iba a declarar qué iba a elegir en esa situación hipotética, ¿no? El modelo teórico para estimar la demanda fue el de teoría de utilidad aleatoria y esas utilidades se estimaron con el modelo Logic multinomial. Muy resumidamente lo que es el marco teórico que se utilizó. Las variables explicativas que tuve en cuenta para poder, ¿no es cierto?, conocer y estimar las utilidades indirectas fueron estas 5 variables: el precio por kilogramo, la disponibilidad en todos los puntos de venta, el rebozado, que fue una variable que la utilicé para medir un poco la calidad del producto, ¿no? Si es un rebozado simple, consideré que era mayor calidad, alta calidad, y si el rebozado era doble, implicaba una menor calidad del producto. El proveedor y la edad. Estas últimas dos fueron variables únicamente para la utilidad de milanesas de cerdo y fueron consideradas fijas para las demás utilidades. En cuanto a la salida de lo que fue la estimación econométrica de las utilidades indirectas, tenemos aquí y vemos que, bueno, todos los coeficientes fueron significativos, con un nivel de confianza convencional del 5%, y el modelo termina con un diagnóstico normal, así que se puede decir que fue una buena estimación. Con eso, lo que pudimos hacer, como decíamos, logramos obtener nuestras utilidades, nuestra estimación de las distintas utilidades, porque teníamos que conocer las cuotas de mercado, que, en particular la cuota de mercado, digamos, de la milanesa de cerdo, que es la que a mí me interesaba. Con eso pudimos plantear, digamos, y conocer que un 20% de la población consume milanesas de cerdo. Esto es un escenario probable que yo construí, fijando las variables que son controlables por el investigador, que fue que la disponibilidad de la milanesa de cerdo la fijé en un nivel medio, el rebozado simple, y el proveedor iba a ser siempre Piemontes, que era la compañía para la cual después vamos a ver el proyecto de inversión. Entonces, con esto, lo que hicimos fue realizar este flujo de fondos del proyecto, un análisis financiero, un cash flow, y vemos que para 10 años se realizó y que ya en el año 1 tenemos flujo de caja positivo del proyecto de elaboración y comercialización de milanesa de cerdo para esta compañía, que es una compañía ya existente. Si vamos a los criterios de decisión bajo condiciones de certeza o contexto de certeza, ya sea el valor actual neto o la tasa interna de retorno, vemos que con ambos criterios de decisión el proyecto a priori resulta rentable y por ende lo recomendamos de ser llevado a cabo. Y si después vamos a incorporar incertidumbre a lo que fue el análisis, ¿no es cierto?, del proyecto, si planteamos, partiendo de nuestra situación base, distintas alternativas, como acá se puede ver, que los costos totales se incrementan en un 50%, o que el costo del transporte se incrementa en un 43%, o la inversión inicial que hay que hacer, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo el proyecto, ya sea maquinarias y demás, también se incrementa en un 50%. Si el costo de la carne porcina, que es el principal insumo, aumenta en un 30%, que fue el aumento histórico que tuvo desde el 2008 hasta la actualidad, o si incorporamos adicionales, vemos que en todos los casos el proyecto sigue resistiendo los cambios y sigue siendo rentable, porque nos da un criterio de decisión de un valor actual neto positivo y una tasa interna de retorno muy alta que supera, ¿no es cierto?, al costo de oportunidad que se emplea en el proyecto, que era de un 15%, una tasa subjetiva. Si planteamos un análisis de escenarios, que también es otra manera de incorporar incertidumbre al análisis, vemos que planteamos 3 escenarios, uno pesimista, uno medio y uno optimista. Vemos que solamente en el escenario pesimista, en donde los costos totales se incrementan en un 30% y la cuota de mercado, es decir, la demanda cae en un 50%. Teníamos un 20% de consumo de milanesa de cerdo, ahora tenemos un 10%. En ese caso, el único caso en donde nuestros criterios de decisión nos llevarían a rechazar el proyecto, ¿no? En un escenario medio, yo digo medio tirando a pesimista, porque los costos totales se incrementan y la cuota de mercado de milanesas cae, pero en un 25%. En este escenario el proyecto es rentable y a priori recomendable ser llevado a cabo. Y en un escenario optimista, por supuesto, los criterios de decisión nos llevarían a aprobar el proyecto. Y por último, si hacemos un análisis de riesgo mediante una simulación de Monte Carlo,
Si consideramos que 3 de las variables que son tenidas en cuenta para el análisis, como es el precio del kilogramo de la milanesa de cerdo, el precio del kilogramo de la carne porcina y el precio del rebosador, que son los principales insumos, si suponemos que tienen una distribución uniforme entre un precio máximo y un precio mínimo, y con eso generamos 1000 iteraciones, tenemos 1000 valores de valores actuales netos diferentes, y construimos este histograma de frecuencia. Si vemos aquí en la tabla, que se ve con más detalle, el porcentaje acumulado, ¿no es cierto?, de que el valor actual neto sea negativo es muy bajo, es de un 0,70%, o sea, no llega a ser un 1% el riesgo de que el VAN sea negativo, dado estos supuestos que decíamos recién. Entonces, podemos concluir que mi objetivo general era encontrar la potencial participación de consumo de milanesa de cerdo en este mercado bajo custodia Brinkmann, que yo lo acoté para hacer más fácil el análisis, ¿no? Y lo logré, obtuve que un 25% del consumo es de milanesa de cerdo, o sea, encontré un nicho de mercado, para poder cumplir mi objetivo particular, que era hacer el análisis financiero del proyecto, elaboración y comercialización de milanesa de cerdo en Piamontesa. Esta empresa está justamente localizada en la localidad de Brin. Eso a priori nos dio que el proyecto es recomendable ser llevado a cabo, y cuando el proyecto lo vamos sometiendo a distintas incorporaciones y incertidumbre, como el análisis de sensibilidad, todas las variaciones resultan, o sea, no afectan el criterio final de decisión. En el análisis de escenario vemos que solo en el pesimista nos lleva a rechazar el proyecto, y en análisis de riesgo obtenemos que hay un porcentaje muy bajo de que el VAN resulte negativo. Entonces, se puede concluir que si bien el consumo de milanesa de cerdo es relativamente bajo comparado a los otros tipos de milanesa más convencionales, como fueron pollo y vaca, existe un nicho de mercado que amerita la puesta en marcha de este proyecto, ¿no es cierto?, de inversión. Y por último, cabe aclarar que la inversión inicial que yo tuve en cuenta en el flujo de fondo, por ejemplo en maquinaria, amerita un nivel de producción más alto que yo considere. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la fileteadora marca Balcami es capaz de producir 500 kilogramos en una hora. Si se considerara una jornada laboral de 8 horas, entonces se producirían 4.000 kilogramos por día. Y eso era la demanda, ¿no es cierto?, de la localidad de Brinkmann de un mes. O sea que yo en un día ya cubriría la demanda mensual del mercado que yo estudié en particular. Por ende, todo ese excedente de producción, para poder aprovechar la capacidad instalada un 100%, se podría volcar, ¿no es cierto?, a otros mercados, ya sea internos como externos. Y eso quedaría abierto para una futura investigación. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Morena, por tu exposición. Gracias a ustedes. Y ahora vamos a escuchar a Lorenzo Perrota. Su trabajo es Impacto Regional del Desarrollo de Bioenergía, Biomasa en Argentina. Un análisis insumo-producto para la provincia de Misiones. Hola, buenas tardes. Ahí les comparto la pantalla de mi presentación. Muy bien, cuando quieras. ¿Se ve ahí? Todavía no. Ahí sí. Sí. Muy bien. Bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorenzo Perrota. Soy becario de investigación en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Antes que nada, quisiera agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral y del Banco Credit Coop, y también al Comité Evaluador de la edición 2020 del premio, por la mención especial a este trabajo de investigación. Y a continuación voy a proceder a compartirlo con ustedes. Voy a comenzar con una breve introducción, seguida por una breve descripción de la metodología utilizada. Luego presento los escenarios simulados, para finalizar con las conclusiones y algunas sugerencias de política. Bien. Debido al agotamiento de fuentes de energía no renovables y su impacto en el cambio climático, el sector energético a nivel global inició un proceso de transición y diversificación de la matriz energética y un uso racional de la energía. La Argentina no es ajena a este proceso de transformación, y como puede verse en la figura 1, el sector energético en Argentina es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, con una participación del 53% en el total nacional. Es por ello que el cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU del sector energético será decisivo para mitigar el cambio climático en Argentina.
Como parte de este propósito se promulgaron una serie de leyes con el objetivo de aumentar la participación de energías renovables hasta alcanzar el 20% del consumo de energía eléctrica para el 2025, y para legislar un marco regulatorio para la distribución de energías renovables en la red pública. En este contexto, el uso de energía a partir de biomasa juega un rol clave, pero como puede verse en la figura 2, si bien la capacidad instalada de bioenergías ha venido creciendo en los últimos años, su participación del 1,4% en la matriz energética aún es baja. Es entonces que el uso de biomasa como fuente de energía renovable permitiría una producción de energía limpia, particularmente en regiones donde existe una ventaja comparativa natural y otras fuentes de energía son costosas o no accesibles. Como se puede ver en el siguiente mapa de balance de biomasa nacional por radio censal, este es el caso de Misiones, una provincia que muestra un potencial para la producción de energía a través de su actividad forestal. A pesar de representar un 1,25% del PBI argentino, Misiones representa alrededor del 15% del balance de biomasa nacional. Esto se ve en el mapa, que muestra un claro superávit de biomasa en casi todos los departamentos de Misiones, siendo completamente verde. El balance de biomasa de Misiones es de aproximadamente 4 millones de toneladas por año, casi duplicando la media nacional de 2,4 millones de toneladas anuales, y a su vez la demanda de biomasa de origen forestal en Misiones representa el 42% del total nacional, con 2,3 millones de toneladas anuales. En este contexto, en este trabajo se estimó la capacidad instalada de Misiones en 323 megawatts, de los cuales 83 megawatts corresponden a la capacidad instalada de biomasa. Y es por ello que Misiones busca duplicar su matriz energética en los próximos 10 años, basados en el aprovechamiento de su biomasa forestal. Por ello promulgó una serie de leyes para desarrollar un marco regulatorio para promover este tipo de energías y los recursos dendroenergéticos y los generadores de vapor, para promover la eficiencia energética, la investigación y desarrollo y el uso de fuentes de energías renovables capaces de generar empleo verde de calidad y mitigar también el impacto ambiental. Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, evaluar el beneficio social neto del desarrollo y la inversión en energía a partir de biomasa en Misiones. Luego, estimar las características del sector de biomasa forestal y su cadena de valor en Misiones, debido a la falta de información en las estadísticas oficiales. Y por último, simular escenarios de producción e inversión utilizando un modelo insumo-producto para extraer lecciones de políticas públicas y posibles modificaciones de la normativa vigente. Bueno, en cuanto a la metodología utilizada, se construyó una matriz insumo-producto para Misiones, utilizando las siguientes fuentes de información. Entre ellas está la matriz insumo-producto de Argentina de 1997, Censo Económico del 2004, cuadros de oferta y utilización del 2004, el nivel de ocupación por sector de actividad para Misiones del censo del 2010, datos de cultivos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, los informes provinciales de Wisdom de 2015 a 2018 y encuestas a empresas del sector de biomasa. Luego, para el tratamiento se utilizaron métodos híbridos, es decir, la transformación inicial de la matriz nacional para la provincia de Misiones, ajustando los coeficientes técnicos. Se realizó utilizando el método de Flex Location Quotients, que es un método indirecto. Luego, a la matriz de transacciones regional se le añadió información de encuestas a expertos sobre las tecnologías, consumos y ventas intermedias del sector de biomasa forestal, que sería un método directo. Y para garantizar que ambos conjuntos de información sean consistentes y la suma de las filas sea igual a la de las columnas, se aplicó la técnica de balanceo biproporcional o RAS para que sean consistentes. Como resultado de este proceso se obtuvo la siguiente tabla, la siguiente matriz insumo-producto regional con 25 sectores, la cual incluye el sector de biomasa forestal. Los sectores importantes para desagregarlo fueron el de agricultura, silvicultura y pesca, papel y madera, y productos químicos.
y se puede ver que el sector forestal industrial consume más del 80% de la biomasa total demandada, y entre los cultivos que más aportan a la obtención de biomasa se destacaron el cultivo forestal, seguido por la yerba mate y las plantaciones de té en tercer lugar. Bien, una vez obtenida la matriz insumo-producto para Misiones, se utiliza un modelo insumo-producto cerrado y abierto, basados en Miller y Blair. La diferencia es que en un modelo cerrado es que el ingreso y el gasto de los hogares se vuelve endógeno, incluyendo a los hogares como un sector más. Por lo tanto, en ese tipo de modelos se incorporan los efectos inducidos. Luego se utilizaron multiplicadores de empleo y producción para capturar la diferencia entre efectos iniciales, la diferencia entre el efecto inicial de un cambio exógeno y los efectos totales de dicho cambio. Y podemos distinguir dos tipos de multiplicadores. Por un lado, los simples o tipo 1, que están asociados a los modelos abiertos y capturan los efectos directos e indirectos, mientras que los multiplicadores totales o tipo 2 están asociados a los modelos cerrados y capturan los efectos directos, indirectos e inducidos. Bien, utilizando el modelo insumo-producto se simularon aumentos en la demanda final como resultado de aumentos en el consumo final de bioenergía y de inversión en el aumento de la capacidad instalada. En el escenario A se simuló un aumento del 15% en la producción, debido a una posible subestimación de la capacidad instalada, debido a la escasez y heterogeneidad de las fuentes de información. Con respecto al escenario B, se simuló un aumento de las inversiones, de forma de duplicar la capacidad instalada, que estaba estimada en 83 megawatts, con dos alternativas, una con maquinaria y equipos producidos localmente, y la otra con equipos importados afuera de la provincia. Y por último, en el escenario C, de impacto potencial biomásico, se evaluaron los efectos relacionados a un aumento de la producción a los niveles estimados en el informe Wisdom para Misiones, con un aumento en la capacidad instalada de 215 megawatts, haciendo uso de un superávit de 4 millones de toneladas anuales. En las siguientes tablas, la primera columna presenta el escenario y está seguida por la magnitud del shock, mientras que delta X y delta L corresponden a los impactos en la producción y en el empleo respectivamente. En el escenario A, un aumento en los niveles de producción del 15% resulta en un impacto de 70 millones de pesos, un impacto directo de 70 millones de pesos en 2015 en el valor bruto de producción de emisiones, un impacto indirecto de 34 millones de pesos, e impactos inducidos por 11 millones de pesos, lo que suman un impacto total de 115 millones de pesos. Con respecto a la creación de empleo, se generaron un total de 246 nuevos puestos, que se componen de 45 puestos directos, 174 indirectos y 27 inducidos. Y por último, se pueden desagregar estos multiplicadores de empleo por su contribución por género, siendo la participación del empleo femenino en el total de empleo generado del 6% en el modelo abierto y del 9% en el modelo cerrado. En el escenario B se simulaba un aumento de la capacidad instalada de 83 megawatts para duplicarla. Se habían evaluado dos alternativas, como mencioné. En una, la maquinaria y los equipos son producidos localmente, mientras que en el otro son importados, pero la magnitud del shock es el mismo en ambos escenarios. Sin embargo, el escenario B2 es más factible, ya que la mayoría de los bienes de capital en las plantas de biomasa actualmente no se producen localmente y son importados. Por lo tanto, en este escenario B2, en la fase de construcción e instalación, hay un impacto total de 1.484 millones de pesos en el valor bruto de producción, una creación de empleo de 3.702 puestos nuevos, y una participación del empleo femenino del 11% en el modelo abierto y el 17% en el modelo cerrado. Sin embargo, como una motivación de política, más adelante igual la voy a comentar, si se consiguiera producir localmente el equipo requerido para este tipo de plantas, los impactos totales sobre la producción y el empleo casi se duplican,
con impactos en el valor bruto de producción de 3.393 millones de pesos y una creación de empleo total de 6.793 empleos nuevos. Además, también la participación del empleo femenino en los nuevos puestos de trabajo ascendería al 13% en el modelo abierto y al 19% en el modelo cerrado. Bueno, finalmente, con respecto a la fase de operación y de producción, los impactos son iguales en ambos escenarios, con un impacto en la producción de 1.617 millones de pesos, una creación de 3.461 empleos nuevos y una participación del empleo femenino que se mantiene igual al escenario A, con un 6% en el modelo abierto y un 9% en el modelo cerrado. Bueno, presento este último escenario C, en el cual se evaluaron los efectos relacionados a un aumento potencial de la capacidad instalada de 215 megawatts, de forma de hacer uso de este superávit de biomasa que tiene la provincia. Durante la fase de construcción se puede ver que predomina el efecto de inversión y luego toma protagonismo el impacto de la actividad productiva. De la creación total de 26.552 empleos nuevos, el impacto más importante deriva de la construcción de estas plantas, que representa un 66% de la creación de empleo, con alrededor de 17.500 empleos nuevos. Los efectos sobre la producción representan 12.900 millones de pesos, y con respecto a la participación del empleo femenino, en la fase de construcción, esta coincide con la del escenario B1, con los componentes producidos localmente, y en la fase de producción es la misma que en el escenario A. Bueno, por último, se hizo una variante en el cómputo de los empleos directos, ya que las simulaciones previas consideraban plantas de biomasa de gran escala, como las de Arauco, que están en la provincia de Misiones. Ahora, en este escenario de sensibilidad, lo que se hizo fue considerar el aumento de la capacidad instalada a partir de plantas de pequeña y mediana escala, de hasta 5 megawatts de potencia, con multiplicadores de empleo mayores en la fase de producción. Como resultado, se observó que hay un aumento considerable de los multiplicadores de empleo, tanto en el modelo abierto como en el modelo cerrado, pasando de 4,9 multiplicador a casi 29 en el tipo 1, y de 5,5 a 33,2 en el tipo 2. La generación de empleo disminuyó, la generación de empleo directo disminuyó de 628 nuevos puestos a 88 en el escenario B, y de 1.625 a 277 en el escenario C, mientras que el empleo indirecto e inducido se mantuvo prácticamente constante. Bueno, para resumir un poco, en este trabajo se construyó una matriz insumo-producto para Misiones regional, en una provincia que presentaba un gran potencial biomásico. Utilizando este modelo insumo-producto desarrollado, se simularon el impacto en la producción y el empleo de diferentes escenarios de producción e inversión. Y los hallazgos principales son que los impactos en la producción y la creación de empleo aumentaron notablemente al considerar la maquinaria y el equipo como producción local, y esto además es complementario con una agenda de género para incrementar la participación femenina en los nuevos puestos creados. En cuanto a sugerencias de políticas, por lo tanto, sería aconsejable acompañar cualquier programa gubernamental para fomentar este tipo de energías, con un régimen de incentivos por participación de componentes elaborados localmente, de forma de capturar todos los efectos positivos mencionados, tanto en la producción y la creación de empleo en la provincia. Si no es posible esto, la creación de regímenes financieros para bienes de capital sería de interés, teniendo en cuenta la gran participación de los componentes importados en este tipo de plantas, sobre todo las que operan a pequeña escala, que tienen un costo aproximado de 2,5 millones de dólares por megawatt. También esto se puede complementar con una política de subsidios e incentivos, fijando contratos de largo plazo para el precio de megawatt hora, de forma de aumentar la rentabilidad de este tipo de proyectos y fomentar la inversión en este tipo de energía. Lo podríamos también complementar con programas de inversión y desarrollo en los institutos nacionales como el INTA y el INTI, y en universidades locales,
para incorporar tecnologías más eficientes. Y por último, teniendo en cuenta la ley bastante reciente de generación de energía distribuida, y teniendo en cuenta la naturaleza sitio específica de este tipo de energía, es que el tendido de redes eléctricas se vuelve necesario para inyectar este tipo de energía y distribuirla en la red. Y me quedaron unas extensiones que las menciono un poco rápido, que si bien el uso de biomasa puede contribuir a crear empleo adicional, esto no resuelve el problema en el largo plazo, ya que este se puede ver afectado por mejoras en la eficiencia tecnológica, pero este tipo de empleo resuelve, puede retener el empleo en áreas rurales, lo que puede contrarrestar los flujos migratorios internos. También sería deseable determinar un impacto cualitativo en el empleo, junto con un impacto cuantitativo del uso de energías renovables, por ejemplo, considerando las externalidades ambientales. Y para concluir, también sería interesante utilizar otro tipo de modelos que incorporen dinámicas respecto a avances tecnológicos, cambios en los precios relativos y patrones de consumo, como pueden ser los modelos de equilibrio general computado. Bueno, muchas gracias, y cualquier comentario o sugerencia es bienvenida. Muchísimas gracias a todos por permitirnos socializar estos trabajos. Como les dije, los vamos a poner en exhibición, digamos, en nuestro banco de conferencias, porque es una forma de hacer docencia de la investigación, es decir, todos nuestros estudiantes van a poder consultarlos, ver el tipo de trabajos que han obtenido el premio en ediciones anteriores, y de esa manera instarlos a que se animen a ir a participar y a seguir investigando. Así que aplausos virtuales, no sé qué se estila, digamos, en este tipo de conferencias, pero aplausos virtuales para todos, y se nos hincha el pecho de la alegría de tener jóvenes como ustedes, que realmente nos enorgullecen como miembros de la comunidad universitaria. Bueno, ahora para cerrar este acto, por suerte nuestro decano se ha desocupado y puede formar parte de este grupo y saludarlos. En realidad el decano es el ideólogo de este premio. Cuando empezamos esta gestión nos lo propuso a la Secretaría llevarlo adelante, pero él es el ideólogo, obviamente es una persona muy comprometida con la investigación, es investigador categoría 1, que no es poca cosa tener un decano con este prestigio como investigador, así que por eso le damos la palabra. Y antes quiero agradecer también a mis compañeras de la Secretaría, Betiana, Antonella y Emilia, que han trabajado muchísimo también para que todo el proceso durante la pandemia, que no fue fácil, de la evaluación y de terminar con este acto sea posible. Así que bueno, le cedemos la palabra a nuestro decano para poder cerrar este maravilloso acto. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, señor. Muchas gracias a todos. En realidad tendría tanto para decir, porque las primeras ideas sobre este premio datan de una década atrás, digamos, y en realidad la conformación actual de los últimos 3 años está mucho más cerca de lo que siempre buscamos. Primero, un elogio de la distancia y de los elementos que nos trajeron la pandemia. Nunca pudimos hacer esto hasta ahora. En las 3 últimas ediciones del premio, nunca pudimos escucharlos. Yo me imagino que quien escribe un trabajo de esto tiene unas ganas bárbaras de exponerlo, nos gustaría de discutirlo, de escuchar qué comentarios hay. Uno tendría horas, digamos, para escuchar a ver qué me parece, qué le parece al otro, qué otro elemento puede servir. Es muy importante esto de que la conferencia después va a ser subida al banco, y además de que todos los trabajos del premio son insumo para nuestra revista científica de la facultad, por lo cual es importante y van a recibir una retroalimentación respecto de esto. Otra de las alegrías que tenemos es que este premio se ha transformado en un elemento federal, realmente federal.
cuando lo iniciamos no sabíamos que iba a ser así, sinceramente no sabíamos que iba a ser así. Hasta ahora ha ganado, digamos, alumnos de Tucumán, de Nordeste, y este año ha sido muy federal, porque realmente hay hasta personas de Buenos Aires, digamos, o sea, realmente hay de todas las, porque no digo de todas las provincias argentinas, pero en realidad hemos tenido participantes de muchísimas, 16 participantes, y ganadores de Nordeste, Córdoba, UBA, un montón de lugares que realmente nos dan una alegría. Uno se siente a veces mal porque en este caso, imaginen que es totalmente ciego para el jurado quiénes son los autores de los trabajos, y no hay ganadores de nuestra facultad. Uno se siente mal, pero no tiene que sentirse mal, tiene que sentirse como desafiado a que si esto es posible de hacer por otros alumnos de otras facultades del país, tiene que también ser posible de hacer por nuestros alumnos, y tenemos que trabajar como profesores para lograr eso. La otra última reflexión de haber escuchado un poco, disculpen, creo que Leila les contó que no había podido estar en el principio, pero estuve escuchando los últimos 2 trabajos y eché una ojeada a los trabajos ganadores, y hay que rescatar un elemento. Yo veía que el último autor está participando ahora de un instituto de CONICET de interdisciplinario, digamos. Yo creo que, más allá de que la mayoría de los autores son licenciados en economía, la terminología usada, las herramientas utilizadas, no son desconocidas por un licenciado en administración. Algunos de los elementos pueden ser desconocidos por un contador, público tradicional, digamos, pero las herramientas de análisis, de estimación de demanda, las herramientas de análisis de una matriz insumo-producto que quizás está mucho más cerca de los economistas, pero analizada por un actuario, lo cual en realidad nos lleva a la idea de que el trabajo en ciencias económicas y en el futuro, digamos, es interdisciplinario, no solo en ciencias económicas, sino en todas las ciencias, en especial en las sociales. Los resultados se van a ver cuando trabajemos todos juntos y empecemos a pensar que nuestra quinta disciplinar, digamos, no es la solución a los problemas. A lo mejor la solución a los problemas que nosotros estamos desvelándonos para encontrar, a lo mejor está en otra disciplina a 15 metros de allí, en otra institución o en otro lugar cercano con un colega que conocemos porque tomamos café, pero porque nunca hemos discutido problemas de este estilo. Para finalizar, quiero darles las gracias a todos. Muchas gracias a Rectorado de la Universidad, que está Ana, que nos ha apoyado siempre en todos los trabajos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas. Rectorado nos ha apoyado siempre, y sin el apoyo de toda la organización de la Universidad del Litoral esto hubiera sido imposible. Muchísimas gracias a los jurados, que creo que está Néstor por ahí, en la persona de Néstor y de Santiago Gastaldi, que bueno, son maestros míos, digamos, o sea, personas que yo quiero especialmente. No, verdaderos maestros míos, que se han tomado el trabajo de leerlos, analizar estos trabajos, discutir entre ellos, tratar de llegar a consensos, que a veces es muy difícil habiendo tantos trabajos. Otro gran agradecimiento es a la gente del Banco Credicop. La gente del Banco Credicop, que nos ha apoyado desde hace 3 años ininterrumpidamente en un país donde normalmente los apoyos y las posibilidades de este estilo se pueden cortar, a veces cambiando las personas, a veces cambiando algunas cosas. Yo, Fernando, en tu persona, en la persona de los demás gerentes y otras personas de Credicop, tengo que agradecerles especialmente esto, porque el premio económico es un incentivo para los participantes, más allá de que siempre debería ser más, porque seguro que un gran deportista gana, digamos, mucho más que los investigadores tradicionales, pero sin el apoyo de ustedes
en lo económico y también en el apoyo de difusión, de sentirnos juntos en este trabajo, porque creemos que no tiene que ser solo un trabajo de la universidad, sino que tiene que ser un trabajo de la universidad y de las demás instituciones que interactúan con el medio. Y por último, el gran agradecimiento a los que participaron, no solo a ustedes, sino a los que perdieron a lo mejor también, pero esencialmente a ustedes que están hoy presentes. Ustedes son el futuro de la investigación económica en la Argentina, no tengo ninguna duda. El que ganó hace 3 años debe estar terminando hoy una beca de doctorado en el exterior. Digamos, el premio trae suerte. Los que ganan el premio, los que salen en esto, después construyen una trayectoria en investigación. No cejen, no abandonen. La Argentina necesita trabajos como los de ustedes. Así que yo sé que muchas veces se van a sentir mal, se van a sentir, uy, mirá, otro eligió otro camino, otro eligió otra cosa y le va mejor o le va... La investigación es un camino difícil, pero un camino que tiene muchos premios al final de esto, y el premio es simplemente un hito en una carrera para todos ustedes. Así que nada más, realmente hablé demasiado porque me gusta demasiado esta institución que hoy ya se ha transformado en una costumbre de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que muchísimas gracias a todos. Y a todos los que participaron, hagan difusión en sus facultades porque seguramente el premio 2021 va a estar nuevamente y va a contar con su participación. Muchísimas gracias a todos. Con esto damos por finalizado el acto. Si alguien quiere agregar algo o decir alguna palabra más, los escuchamos. Si no, ya... Renovamos el compromiso con Sergio. Fue mi primera entrevista que tuve cuando empecé el año pasado con Sergio, y ya hubo un compromiso y vamos a renovar ese compromiso de acompañar. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, porque realmente no es fácil ese compromiso. Sé lo importante que es para nosotros y para usted. Un abrazo y felicitaciones gracias, a todos. Un abrazo a la distancia, digo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Felicidades. Felicitaciones a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Y disfruten del premio. Gracias.